¿Les ha tocado ver caballos, burros o mulas con fierros demasiado cargados, con muchos elementos, que nomás le faltó la firma del dueño? Pues el día de hoy vamos a hablar de este tema. Acompáñenme. La historia del marcaje de los animales se remonta hasta los egipcios. Después los romanos ponían marcas a su ganado con algunos símbolos totémicos o con alguna simbología que tenía un significado mítico. Y aquí en México, y yo creo que en el resto de América, el marcaje de los animales llegó con la conquista española. A medida que avanzaba la colonización y se hacían grandes los rebaños de ganado que nos habían traído de España, fue necesario marcar, como no había cercas, no había delimitaciones, los territorios eran demasiado extensos, fue necesario crear un mecanismo de identificación que ya existía en las ordenanzas de la Mesta, como se le llamaba en España a quien regulaba este tipo de cosas, un mecanismo para identificar los animales de cada dueño. Ellos ya traían un mecanismo de cómo marcar con fuego los animales y también en las orejas. Era importante, todavía en algunos lugares escuchamos el término orejano, porque si se veía la oreja que no tenía ninguna señal, se veía completa, decíamos ese animal está orejano, que significa no tiene señal, no tiene fierro. Se utiliza también orejano para cuando no tienen señal de fuego o cuando no hay señal de sangre, es decir, en la oreja. Con el tiempo, pues han cambiado muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la ética animal, con el bienestar animal, y el día de hoy cosas que hace años se veían normales, ahora son penalizadas o son castigadas o son mal vistas. Me refiero principalmente a la forma de marcar los animales. En países como Reino Unido, como en Alemania, ya está prohibido, por ejemplo, utilizar el marcaje en fuego. Podemos considerar los tipos de marcaje como una forma de identificar al animal y de identificar la propiedad, y lo podemos clasificar en dos formas, una de manera natural y una de manera artificial. En la forma natural, pues podemos identificar los animales de acuerdo al color de su capa. Hablando de caballos, se habla en función del color de la capa, de los blancos que tenga, por ejemplo, en la cabeza, si es una estrella, si es una raya, y los blancos que tenga en las patas. Además del color de capa, dentro de las formas naturales también están la huella del iris, los nasogramas o las pruebas de ADN. Se toman muestras de pelo, muestras de hueso, muestras de sangre y podemos hacer una identificación mediante el ADN. Pero también los remolinos son una forma de identificar, sobre todo cuando se trata de hacer reseñas. Las reseñas es la descripción del animal cuando vamos a hacer la venta de un animal o cuando vamos a mover un caballo de un lugar a otro y necesitamos tramitar, por ejemplo, una guía sanitaria. De las formas artificiales de marcar animales, el día de hoy les quiero mencionar algunas y mencionarles de manera general los pros, los contras en función del dolor, del bienestar, del costo, para que cuando vayamos a marcar un animal tengamos en cuenta todas estas consideraciones. La más conocida es la marca de fuego, es decir, con un fierro ardiente se pone a altas temperaturas, al rojo vivo, y se pone sobre la piel del animal. ¿Qué es lo que sucede? Pues una marca de este tipo, ¿sí? Imagínense el trauma que causa el estar amarrados, se les llama aborregados, que no pueden defenderse y luego llegar con una quemada de este tipo. Esto era lo tradicional, o es todavía en muchos lugares lo tradicional. Observen, no sé si se acuerdan de este caballo, este es el Rex. Él tiene, observen, 1, 2, 3, 4, 5 fierros, 5 quemadas. Imagínense el sufrimiento que ocasiona el animal y el trauma que genera 5 veces haberlo expuesto a la lumbre, al fierro caliente. Entonces, cuando el caballo
tiene cierto comportamiento, pues como el de este caballo, pues es entendible por qué acumuló. Cuando lo vi yo todo marcado, dije, entiendo por qué él reacciona hacia el humano de esa manera como él lo hacía. El siguiente método es el de la corrosión. Se utilizan productos químicos cáusticos que mediante la aplicación generan una irritación. A la hora de ponerlos no duele, sin embargo a las pocas horas o a los días siguientes genera un ardor tremendo y por consecuencia se cae la piel donde tocó el fierro. Entonces el nivel de dolor también es alto. El siguiente método es el de congelación o marcado en frío. Es algo parecido a esto. Puede hacerse mediante hielo seco a temperaturas de hasta menos 70 grados centígrados o con nitrógeno líquido con temperaturas de menos 150 grados o más. Y el mecanismo: se tranquiliza el caballo, se quema en frío, a la hora de ponerlo no causa dolor, sin embargo al poco tiempo la irritación hace que la piel se queman en frío los melanocitos, los que dan color al pelo, y sale pelo blanco. A los pocos días se genera la costra, se cae la costra y le genera ardor. Es un método muy utilizado con menos dolor. Otro de los métodos que mencionaba al inicio es el de la mutilación de las orejas, muy utilizado en puercos, en cabras, en ovejas, en vacas y también a veces en los burros. En los burros me ha tocado ver burros con la mitad de la oreja cercenada como una señal de propiedad. ¿Por qué? Porque anteriormente los burros eran muy valorados porque era el vehículo de transportación de muchas familias en la antigüedad. El siguiente método, muy utilizado en bovinos, en ovinos, en caprinos y hasta en burros, como pueden ver, es el método de dispositivos crotales, es decir, aretes. Se perfora la oreja y se pone un número de control. Esto nos ayuda a veces a identificar el animal dentro de un hato o dentro de animales que se parecen físicamente mucho. Con ese número también podemos saber quién es el padre, quién es la madre, en qué año nació, etc. Tiene un nivel de dolor mediano a la hora que la pinza perfora el cartílago. El siguiente método es el de los tatuajes. En las vacas, en las cabras, en los puercos se utiliza generalmente en las orejas a través de una tinta indeleble que al poner presión la pinza sobre la superficie inyecta la tinta que generalmente es un número. En el caso de los caballos, sobre todo en los caballos ligeros, caballos de carreras, se perforaban en el belfo interno del labio superior. Su nivel de dolor también es medio a la hora que la pinza inyectaba la tinta, como cualquier tatuaje. El siguiente método es el de los dispositivos internos como los microchips. Se ponen mediante una jeringa de manera subcutánea y con un lector se pasa por el cuello e inmediatamente genera el número que tiene ese chip. El lector, al pasarlo por el cuello, identifica el número que trae el chip y de esa manera podemos saber de qué animal estamos hablando. El último método de identificación artificial es el uso de pulseras, collares o anillos para identificar animales. Obviamente este sistema es el que tiene menos dolor, pero tal vez es el menos estético. Sucede que personas que adquieren en la actualidad caballos, burros o mulas y que no tienen apego o tradición hacia el manejo de los animales, quieran ver, principalmente por cuestiones de ego, plasmado en la piel del animal sus símbolos, sus iniciales o cualquier otro, algo que les haga alguna remembranza. Yo les quiero recomendar, hay algunas reglas. Los fierros o marcas de herrar deben ser diseños sobrios, sin mucho rebuscamiento, porque si lo haces con lumbre se va a entortar, o si lo hacemos con nitrógeno, los pliegues o las esquinas difícilmente se van a ver. A mí me ha tocado ver, como comentaba al inicio, en algunos caballos, sobre todo de raza española, que le ponen muchos adornos al fierro, muy grandes. El tamaño de un fierro
no debe de ser mayor a 15 centímetros de alto y más o menos 12 centímetros de ancho, más o menos es el promedio. Y no debemos, a la hora de estarlo dibujando, estarlo diseñando, pasar más de 3 veces levantar el lápiz. Es decir, voy a hablar de mi fierro, un trazo, segundo trazo, tercer trazo. 3 veces levanté la pluma del pizarrón para hacer mi fierro. Si hablamos, por ejemplo, del famoso King Ranch, ahí está. Tengo algunos amigos que su fierro es 1, 2 trazos, un sombrerito, un familiar, que este es su fierro, pueden ser un número, pueden ser mi abuelo, era JA. Esto es un aspecto que debemos de tener en cuenta a la hora de diseñar un fierro, pero también tenemos que tener en cuenta que el respaldo de esto es el registro. Generalmente en los municipios, hablando de México, en cada municipio hay un departamento donde se registran los fierros y hay una base de datos ahora que es electrónica para evitar que haya uno que sea similar al nuestro. Anteriormente no se permitía que hubiera en todo el territorio nacional uno similar, creo que ahora ya es por estados, pero tiene que tener el respaldo de una autoridad que te reconozca ese fierro y quede registrado. La posesión del fierro se puede heredar de padres a hijos o a nietos a partir del registro y me parece que cada 3 años se tiene que estar revalidando. Sin embargo, si no tenemos animales más que un caballo, pues no es necesario a veces ni marcarlo. Eso es cuestión de ego y a veces para un caballo no vale la pena hacerlo sufrir. Pues como pudieron ver, existen muchos métodos para identificar o marcar nuestros animales. En la actualidad hay métodos ya sin dolor y además no son las condiciones que existían en el pasado, que no había cercas, que los terrenos eran demasiado grandes, las posesiones de terreno en las haciendas, en las encomiendas. La realidad es otra y muchas veces tenemos que dejar el ego de un lado para evitar el sufrimiento de los animales. Hasta la próxima.